En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados amigos, auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 5 de agosto, en nuestro programa Una Sola Voz. La voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado, a contar de las 11, estamos con ustedes, en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, conversando temas de nuestro sector y también del acontecer de nuestro país. Agosto es el octavo mes del año. Tiene 31 días. Y se le puso este nombre en honor del emperador romano Octavio Augusto. También agosto es el mes que saludamos a la Escuela Naval, que en el día de ayer cumplió 205 años formando oficiales de Marina. También en agosto, el 30 de agosto, falleció uno de los marinos más insignes de nuestra Armada y un gran hombre de Estado, el almirante José Toribio Merino Castro, a quien admiramos y recordamos. Respecto a nuestro programa, invitamos a sintonizarnos en la quinta región en 840 AM y 89.5 FM, y también desde cualquier lugar de Chile y del mundo estamos en internet, en portalesfm.cl, y el programa también después queda en nuestro canal YouTube y se difunde por redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, para que lo puedan compartir, volver a escuchar si ustedes lo estiman, y también, por favor, les solicitamos nos dejen sus comentarios y like. Como siempre, saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con ustedes cada sábado. En primer lugar, saludamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A Radio Portales de Valparaíso, en la persona de don Claudio Alvarado. Gracias, don Claudio, por vuestro apoyo técnico. Saludamos como cada semana a nuestros camaradas, viejos soldados, policías y también algunos civiles, más de 300 hombres ya y mujeres de tercera y cuarta edad que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín, Colina 1 y también otros 15 penales del país de norte a sur. También hacemos extensivo nuestro saludo a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados y muchas de ellas hoy están visitándolo
haciendo las colas o viajando a los centros penitenciarios para estar con sus seres queridos. Respecto a la historia, continuamos con nuestro ciclo que recordamos acciones que reflejan lo que fue la dictadura marxista de Salvador Allende en los años 70 al 73. En el mes de agosto de 1973 fue asesinado sin provocación alguna el joven subteniente de ejército Héctor Lacrampete Calderón por un comando de extrema izquierda. Sobre la agenda de la semana, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, el presidente anunció un supuesto pacto fiscal. También él insiste en su sesgada visión de los 50 años del procedimiento militar. Están en el Congreso en discusión la regla de uso de la fuerza. Respecto al desorden, desfalco, no sé cómo llamarlo, el caso Fundaciones, ya hay 32 fundaciones indagadas y cada día aparecen más, y en 11 regiones. Y también el proceso constituyente sigue avanzando. Sobre nuestra multigremial, esta semana solamente nos reunimos el día miércoles, donde llamamos a trabajar codo a codo, y conversamos con don Adolfo Latorre y don Carlos Valdenegro. Más adelante vamos a convertir en los detalles, pero muy interesante sus dos exposiciones. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con nuestra multigremial nacional de militares y policías en situación de retiro. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho, que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa, con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso, se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavoz.mg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-81-93-6540. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro director y panelista habitual, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos, y a los fieles seguidores del programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en retiro. Esperamos tener una muy buena jornada, Carlos. Muchas gracias, Milton. Al iniciar el programa del día de hoy, queremos enviar un saludo a la Escuela Naval Arturo Prat y rendir un homenaje a sus cadetes de ayer y hoy, que ayer 4 de agosto cumplió 205 años formando oficiales de Marina para la Armada de Chile. Y de sus aulas, grandes marinos y hombres públicos ha formado, como el comandante Arturo Prat, el almirante Mon y el almirante José Toribio Merino Castro, entre los que podemos destacar. Vaya nuestro saludo para su director, sus oficiales, sus instructores, sus profesores civiles y los cadetes de ayer y hoy a lo largo de Chile y del mundo. Así que un fuerte abrazo, amigos. ¿Algún comentario, Milton? Bueno, destacar que la Escuela Naval, desde su fundación por parte del general don Bernardo Higgins, ha usado 13 sedes distintas, tanto a bordo como en tierra, destacando entre ellas el histórico edificio del Cerro Artillería, que albergó a 70 generaciones desde 1893 hasta 1967. Luego se trasladó hasta la actual ubicación en Punta Ángeles, lugar en que ha sido testigo del exigente proceso formativo de sus oficiales. Se calcula que hasta la fecha han pasado más de 14.000 oficiales formados en dicha escuela. Y por supuesto, el curso de los héroes, que tú acabas de mencionar, Arturo Prat, Carlos Conde, La Torre y tantos otros. Gracias, Milton. Reiterar nuestro saludo. Un saludo especial en el aniversario de nuestra alma mater, a ex cadetes navales que nos escuchan desde muchos lugares del mundo y de Chile. Un fuerte abrazo, amigos. Les deseamos, como dicen los marinos, un buen viento y buena mar en vuestras próximas singladuras. Continuando con nuestro programa de la semana, queremos compartir con ustedes qué sucede con nuestros militares prisioneros políticos. Milton, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, ya sabemos que hay más de 302 prisioneros ya
en distintos penales, como tú lo mencionaste, siendo los principales Punta Peuco, Colina, San Joaquín y 15 cárceles más. La persecución jurídica está en pleno rigor. Ayer a las 06:30 de la mañana fueron detenidos 5 militares para que declararan respecto de un supuesto caso de derechos humanos y posteriormente los dejaron en detención preventiva en Santiago. Como todos ustedes comprenden, la detención preventiva se aplica solamente en casos extremos. Pero hoy día para la justicia, nuestros militares son un peligro y por lo tanto son un caso extremo. Es increíble que a los 85, 86 y 90 años sigan siendo un peligro para la sociedad. Por otra parte, el grupo de apoyo se encuentra cumpliendo su programa elaborado por el comandante Eduardo Fernández para el mes de agosto. El día miércoles 2 se efectuó un operativo podológico en Colina, donde asistieron nuestras 3 podólogas de siempre, Anita Aguilera, Fabiola Aracena y Patricia Arriagada. Nuestro agradecimiento y reconocimiento desde aquí. Este operativo estuvo dirigido por don Oscar Méndez, que es el presidente y primer maquinista del Expreso de la Libertad Perdida, organización que nació para apoyar a sus camaradas de armas caídos. Al mismo tiempo, en Colina también se efectuó una visita por parte de la agrupación Aviadores por Siempre, quien estuvo a cargo, digamos, de don Ricardo Alarcón, y que llevaron un desayuno y llevaron encomiendas para distintas personas que, por supuesto, son las más necesitadas del penal. También a las 15 horas se efectuó una audiencia donde se explicó y se aproximó ya un operativo odontológico que se hará próximamente, cuyo título y fundamento fue expuesto, digamos, por el dentista Miguel Donoso. Él pertenece, digamos, a una clínica dental de Santiago y está presto a colaborar con nuestros militares caídos. El jueves 3 se hizo una visita por parte de Multigremial Facil y a Sofaragé, donde asistimos 20 socios y visitamos a 24 prisioneros de las Fuerzas Armadas en general. También, digamos, a través de Multigremial Facil se entregaron algunos materiales de construcción para construir prontamente un taller de carpintería. Gran apoyo, digamos, de Multigremial y de algunas personas que nos están colaborando y que prontamente diremos quiénes son. Por el momento, Carlos, eso sería. Nuestros prisioneros, digamos, están cada día más viejos y más enfermos. Tuvimos la oportunidad de ver a una persona sobre 90 años, 94 años ya, sentado sin ánimo de nada, totalmente ya escéptico y esperando la muerte. Como ya sabemos, estas cárceles se han convertido derechamente en cárceles de exterminio. La persecución no para. Ayer nomás tuve noticias de que en Linares hay una plaza en Linares que se llama Augusto Pinochet y que tiene un monolito al general Augusto Pinochet. Y ya las agrupaciones de derechos humanos están tratando de eliminarlo. Tenía un monolito, Milton. Tenía un monolito, pero lo sacó la gente nuestra. Oye, Milton, tú hablas de la clínica, hablas del tema dental. ¿Te refieres a Colina y te refieres a que vuelve a operar nuestra clínica dental móvil? Correcto. Mira, qué buena noticia. La clínica dental móvil, donada por un gran marino nuestro, parte funcionando de nuevo. Así que se están haciendo la programación, hay un montón de detalles que sí, por chequear, supuesto. Y bueno, hay una buena noticia, van a ser atendidos prontamente. También, bueno, hay otras noticias. Durante este tiempo hay tanta gente de extrema izquierda que busca o sigue mostrando su odio o sed de venganza. Ahí presentaron un proyecto de reubicación de los presos de Punta Peuco para que esa cárcel la usen embarazada. Queremos, al respecto, hay una carta, una presentación que hizo la abogada Carla Fernández Montero, y queremos compartir con usted un audio
que nos entrega con su opinión la presidenta de la ONG Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado, la señora Solange Robert. Bienvenida, Solange. Como hija de Punta Peuco, quisiera agradecer a la abogada Carla Fernández Montero por la carta al director que envió con relación al proyecto de reubicación de los presos de Punta Peuco, una propuesta de los diputados de izquierda. Agradezco todos los fundamentos legales que ella establece en su carta y quisiera expresar además la tristeza al ver a los abogados que responden dentro de sus comentarios sin ningún fundamento legal, un diario que es para especialistas del derecho o profesionales del derecho, que solamente expresan su sesgo político, al igual que los diputados que tenemos en el Congreso, los senadores, y que solamente hablan de odio y venganza. Qué pena por ellos, qué pena que por querer terminar con nuestra gente, abusen y usen a una población vulnerable que supuestamente quieren favorecer y que son las mujeres embarazadas. Esta determinación o esta reubicación solo va a dañar a esas mujeres que van a estar muy lejos de un centro asistencial, que no van a poder ser atendidas con rapidez debido a su estado de gravidez, a los niños pequeños que estén o puedan estar con ellas. Es lamentable que tengan que vivir lo que viven nuestros padres y que lo viven estoicamente porque son soldados, porque son disciplinados. Pero una mujer que está dando a luz, que está con contracciones, vivir lo que ellos viven en el recorrido, muertos de calor, muertos de frío. Sabemos que en Punta Peuco, o más bien en la comuna de Tiltil, hace más calor y más frío que en las comunas de Santiago. No van a tener agua, les van a cortar la luz, no van a tener ninguna asistencia médica. Realmente es terrible lo que quiere hacer la izquierda por beneficiar supuestamente una población vulnerable, y que además una presa embarazada y con hijos es vulnerable solamente por el periodo de su embarazo. Sin embargo, una persona anciana o adulto mayor es vulnerable por lo que le resta de vida. Así que la vulnerabilidad y los derechos humanos nuevamente son usados, manoseados vulgarmente por la izquierda, y a nosotros nos están haciendo de verdad un favor. Es una pena, como digo, que ocupen los derechos humanos para fines simplemente de venganza y políticos. Muchas gracias, Solange, por tu comentario. Milton, ¿tú quieres decir algo al respecto? Bueno, realmente las palabras de Solange conmueven a cualquiera. Ella ha dicho una realidad, pero espectacularmente bien. Las personas que promueven esto y que proponen esto no conocen Punta Peuco y no saben el daño que le van a causar a esas madres o a esas futuras embarazadas o embarazadas con hijos, porque van a llegar a un lugar completamente inhóspito, inapropiado totalmente para una persona embarazada. Muchas gracias, Milton. También quiero mencionar o destacar el trabajo que efectúa Solange como presidenta de la ONG Hijos y Nietos. Mucho tiempo que lleva ella en la defensa de nuestros camaradas militares prisioneros políticos. Así que mi saludo
mi felicitación y fuerza, Solange. Nosotros también estamos contigo. Continuando con nuestro programa, vamos ahora a la parte histórica. Queremos recordar o dar a conocer el actuar del gobierno marxista de Salvador Allende. Y en esta ocasión serán hechos que reflejan lo que fue esta dictadura comunista en los años 70-73. Recordaremos que en el mes de agosto del año 1973, el día 29, para ser más preciso, fue asesinado sin provocación alguna el joven subteniente de ejército don Héctor Lacrampe Calderón por un comando de extrema izquierda. Es el tema que nos recuerda nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Hace 50 años, el mes de agosto de 1973, se caracterizó por la existencia de numerosas acciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos, siendo uno de los hechos más deleznables ocurridos en este mes el que sucedió el 29 de agosto de 1973, en medio de hechos de violencia en Santiago, cuando militantes de ultraizquierda asesinaron vilmente al subteniente de ejército Héctor Lacrampe Calderón, joven de 21 años, nacido en Tocopilla el 2 de marzo de 1952, y que ingresó muy joven a la escuela militar. Era un subteniente recién egresado de la escuela militar, en medio de un complejo panorama social y político nacional. Las versiones de la época señalan que ese 29 de agosto el subteniente Lacrampe estaba esperando locomoción colectiva mientras se dirigía al Alcázar. Recibió un impacto de bala en el parietal izquierdo que le costó su prematura y promisoria vida. Los peritajes policiales arrojaron resultados de inmediato, siendo detenido el activista mexicano de izquierda llamado Jorge Albino Sosa Gil, un extremista ingresado al país y protegido por quienes gobernaban Chile, militante que participó en la intervención estatal de la empresa Indugás. Fue puesto a disposición de la justicia como el autor material del homicidio. El grave suceso causó gran impacto en la sociedad de esos años. El recién nombrado comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, exigió que el caso fuera investigado por la justicia militar. Por otro lado, desde el gobierno de la Unidad Popular, a través del ministro de Defensa, Orlando Letelier, calificaron el crimen como un acto policial. Tras consultársele por la filiación política de los detenidos, dijo: no puedo saber las posiciones filosóficas de quienes participan en un hecho policial. La oposición, por su parte, destacó la militancia política de los detenidos y su connotación. Cabe tener presente que hace unos años atrás falleció uno de los detectives de la patrullera de investigaciones que en calle Apoquindo con Alcántara detuvo, por venir contra el tránsito, una camioneta de Gasco. Los ocupantes, a fin de evitar el control, se identificaron como del gobierno, presentando una tarjeta del director de investigaciones. El policía, sin embargo, salta a la camioneta y al ver un cuerpo le toma la cabeza y estaba con sangre. Todos los extremistas son llevados al cuartel central, pero antes dejan al subteniente en la posta, ante la insistencia de los detenidos que se dejara el cuerpo en el Canal San Carlos. Esa misma noche, en el despacho del director de investigaciones, son duramente reprendidos e incluso son trasladados lejos de la capital. En un hecho propio de la dictadura marxista que imperaba ya en ese momento, el presidente de la empresa El Mercurio, Fernando Lenis, recibió amenazas telefónicas contra sus familiares, las que se cumplirían si el diario informaba sobre el homicidio del subteniente Lacrampe. En abril
de 1974, en forma póstuma, se le otorgó al subteniente Lacrampet la condecoración de servicios distinguidos de primera clase. En el plano de la justicia, los tribunales condenaron a cadena perpetua al homicida del subteniente Lacrampet, Jorge Sosa Gil. No obstante, un decreto de amnistía emitido por el gobierno militar favoreció la liberación del extremista mexicano. Finalmente, en 1978, el Ministerio del Interior emitió el decreto número 389 que ordenaba expulsiones de personas consideradas como un peligro para la sociedad, donde fue incluido el asesino del teniente Héctor Lacrampet, el cual vuelve a su país de origen, México. ¡Cuánta diferencia con los cientos de militares chilenos que se encuentran hoy en día en las mazmorras del gobierno, condenados y privados de libertad por supuestas presunciones, sin que a ellos se les aplique la ley de amnistía? Por último, estamos próximos a recordar con profundo dolor y tristeza el vil asesinato de un joven soldado que no era responsable de la crisis moral, política y económica a la cual nos había llevado el marxismo-leninismo, a través de un gobernante cuyo único norte era instaurar la dictadura del proletariado y hacer de Chile un Estado totalitario, subyugado al imperialismo soviético. Subteniente Héctor Lacrampet Calderón, descansa en paz, y que la Virgen del Carmen, patrona y generala de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, te acompañe en tu descanso eterno. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro. Indudablemente que nos unimos a su recuerdo en la memoria del subteniente Lacrampet. ¿Algún comentario, Milton? Bueno, está claro, Carlos, que el plan de Allende era imponer el socialismo a sangre y fuego, y para ello no vacilaron en asesinar y aplicar violencia desmedida. Solo en los fatídicos 1000 días de la dictadura marxista de Allende, el MIR asesinó a 7 policías, y en más de 300 ocupaciones de campos y fundos hubo más de 500 muertes de propietarios y trabajadores, cuyos asesinos se encuentran fugados o amnistiados. Y vaya paradoja, fueron amnistiados por ley promulgada por el gobierno militar, pero las amnistías otorgadas a militares fueron reabiertas y los militares nuevamente juzgados y encarcelados, a vista y paciencia de todos los chilenos. Los familiares de militares fallecidos en aquella época deberían querellarse contra el Estado. Hay tanta injusticia, tanto odio, tanta sed de venganza en eso, que uno lo ve día a día, sobre todo en estos últimos tiempos que se acerca a recordar los 50 años del pronunciamiento militar. Entonces, esta gente, hay gente que ni siquiera había nacido, opinan, condenan. Entonces, bueno, es lo que pasa con esta gente, que es difícil que este país se recupere cuando ellos mantienen las heridas abiertas. Ahora también las mantienen muchas de estas heridas abiertas porque les conviene. Es todo un negocio el tema de los derechos humanos en el tema justicia, ¿o no, Milton? Sí, como la justicia en este momento, en este caso, tiene un solo ojo, claro, ven solamente la parte que les favorece, y en este momento han hecho de ello un negocio pero espectacular. Voy a recordar que el primer decreto que dictó, digamos, Salvador Allende, indultó a muchos terroristas, y dentro de esos terroristas iba el terrorista que asesinó al subteniente Lacrampet. Eso eran los jóvenes idealistas que llamó. Eran los jóvenes idealistas. Oye, y oh sorpresa, 50 años después hay un presidente que también indulta a terroristas. Estamos igual. Violentistas. Está copiando todo, le copia hasta los gestos, la forma de caminar, todo. Le copia todo. Bueno. Bueno, sigamos con nuestro programa, Milton, cosas tan injustas. Respecto a la agenda semanal, hay varios temas. Está un pacto fiscal que anunció el presidente de la República. El presidente insiste en su visión sesgada de los 50 años con
con decoraciones y homenaje a algunos próceres del pasado, próceres por decirlo de alguna forma. Está también la regla del uso de la fuerza, donde el Senado cita a los comandantes en jefe y el Ejecutivo les ordena no concurrir. Y también el desfalco del Estado, de las arcas fiscales, donde ya van más de 32 fundaciones. También el avance del proceso constituyente. Respecto al pacto fiscal. Pacto fiscal, que él le llama un pacto. Yo no sé pacto con quién, porque los empresarios, según ellos, no ha pactado nada. Los partidos políticos, nada. Entonces, no deja de ser un listado de ideas. Yo lo escuché y en realidad tiró ideas al aire y nada dijo cómo. Pero bueno, eso es respecto a este famoso pacto fiscal, que él insiste en más impuestos, en más tributo para financiar estas cosas, y Chile le dice, oiga, arregle primero todo las fugas de dinero que está teniendo a través de las fundaciones de su misma gente. ¿Algún comentario, Milton? Bueno, justamente lamentablemente el gobierno vive en las nubes. El presidente, todos lo vemos que hace pura y tiene un sembrado de ilusiones. Está vendiendo humo. Efectivamente, habla de un pacto, habla de convenios. ¿Convenios con quién? Convenios. Oye, hay una cuestión que es para la risa. El otro día, en una entrevista, mencionó que él, su carrera, que ni siquiera terminó, o terminó, pero no fue capaz de titularse, le costaba $5.000 mensuales. ¿En qué mundo está viviendo? Bueno, y alguien lo colocó en su lugar y dijo, mire señor, usted no todos sus exámenes lo reprobó, y usted tiene cuarto medio. O sea, le desconoció que siquiera estuvo en la universidad, porque es efectivo, pues si él no tiene nada, está con cuarto medio. Bueno, antes de entrar de nuevo al tema que me gustaría seguir con el tema de la ¿cómo se llaman estas instituciones que están desfalcando al Estado? Este personaje también insiste con su visión sesgada, cuando fue a Europa, rindiendo honores, homenaje a gente que fueron claramente enemigos de Chile, como fue el juez Garzón. Aquí en Chile esta semana, rindiendo homenaje a alguien que destruyó la agricultura, como fue Jackson Chol. Son héroes, son gente, él ni siquiera los conoció, yo no sé quién le mete esas cosas en la cabeza, y rindiendo homenaje a alguien que realmente causó mucho dolor en la agricultura, como fue Jackson Chol. ¿Algún comentario al respecto, Milton? Bueno, está claro, digamos, que todos los fondos que se tomaron, ninguno fue trabajado. Todos fueron perdidos y mal usados. Es decir, los consumieron todos esos predios. Yo hace poco estuve en Tiltil, y esa zona fue toda tomada por los extremistas y por los falsos campesinos. Tú vieras la gente como está de agradecida del gobierno militar, porque una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue recuperar todos esos fondos y campos y devolvérselos a sus respectivos dueños. Hay puro agradecimiento en los alrededores de Tiltil respecto, digamos, de estas tomas. Y bueno, y Chile después, a raíz de eso mismo, se ha transformado en un tremendo productor de alimentos para el mundo. En lo que es fruticultura somos muy fuertes desde hoy día, desde Copiapó, desde la tercera región hasta la 11ª región, porque hoy día, por ejemplo, somos de los exportadores muy fuertes de cerezas mundiales, y esas se producen hasta en Chile Chico. Entonces todo eso fue gracias a una política distinta. Gracias a una política distinta que logró llegar a ser eficiente. Porque yo no saco nada con regalarle el campo a alguien que no tiene la capacidad, no tiene los recursos y no tiene la expertise para hacer trabajar un fondo, una parcela. Volvamos un poquito al tema de la fundación y al tema político. Queremos compartir con ustedes un comentario que nos envió el diputado por la quinta región, don Luis Fernando Sánchez. Bienvenido, diputado. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano en la región de Valparaíso.
Durante las últimas semanas ha provocado escándalo en nuestro país los casos de convenios fraudulentos suscritos por el Estado, usados por el Frente Amplio para traspasarle plata a sus amigos. Lo que partió con Democracia Viva se ha extendido mucho más allá de una sola fundación. Hoy vemos múltiples instituciones cuestionadas y nuestra región no ha quedado ajena. Territorios colectivos, ONG de militantes del partido del presidente, recibieron 75 millones para entregar composteras en Juan Fernández, un proyecto cuyo costo real no ascendía a más de 12 millones, pero ya vemos que para amigos el precio es otro. Diversos convenios del Ministerio de Cultura, para fines que a veces resulta dudoso si aportan al beneficio público y que favorecieron a múltiples ONGs. Y esta semana conocimos el caso del gobierno regional y de la ONG de Ezio Costa, un abogado y académico que además estuvo involucrado en el corazón de la campaña del apruebo, que a fines del año pasado recibió 400 millones de pesos para hacer talleres sobre justicia ambiental. Así como escucha, 15 millones mensuales durante 26 meses para recorrer la región hablándole a la gente sobre los problemas en el medio ambiente. Un exceso vergonzoso en un país donde todavía faltan viviendas, donde hay una crisis de inseguridad. Carabineros no tienen los recursos que necesitan y uno tiene que pelear año a año para que las pequeñas tenencias les mejoren un poco la dotación y quizás reciban un vehículo adicional que no falle a los pocos meses. Tenemos hoyos en las calles, tomas que crecen y que deben ser desalojadas, falta de áreas verdes, cárceles colapsadas y tantas urgencias sociales que esperan atención. Pero hoy la prioridad del gobernador es gastar 400 millones en unos talleres. Todo esto, además, pidiendo una garantía de solo un 2%, un descriterio total. Esto es vergonzoso y demuestra la desconexión del Frente Amplio con las prioridades del país, con las verdaderas urgencias sociales. Por eso, he oficiado al gobierno regional para que nos envíen todos los antecedentes de este contrato y podamos con mi equipo establecer de esta manera, si corresponde, ejercer acciones legales. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano de la región de Valparaíso. Muchas gracias, diputado Sánchez. La verdad que yo tenía la información del día de ayer, o del día de anteayer, donde eran 32 fundaciones, 11 regiones y hablábamos de 15.000 millones. De acuerdo a lo que menciona el diputado Sánchez, bastante más que eso, porque en Valparaíso solamente yo tenía, o lo que salió en la prensa eran 2 organizaciones, no figuraba la compostera de Juan Fernández, ni otras cosas más. Así que esto sigue creciendo y sigue aumentando el ordeñar a esta vaca lechera que se llama Estado de Chile, y el gobierno aparentemente no hace nada, porque hoy día mismo, leyendo en el diario, habla de que el principal implicado por el caso de Antofagasta, que el que de Democracia Viva, él dice que lo llamaron el Ceremi regional de la vivienda. Así que esto parece que suma y sigue, y parece que sigue mucho más allá. Milton, ¿algún comentario? Bueno, tal como se dice, este es un mecanismo que instalaron en todo Chile, eso ya es innegable. O sea, se repiten hasta los nombres de las fundaciones, todo. Así que, por lo tanto, esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias y no ceder, digamos, una reforma tributaria sin antes haber depurado todas estas cosas, porque si no, va a ser más plata, digamos, para entregarle a estos viles despilfarradores y estafadores, porque ya estamos en los niveles de estafa, entre ellos mismos se mienten. Claro, son organizaciones que no tienen historia, son organizaciones que su primera factura son 400 millones. ¡Oh, qué fácil ganarse la plata, Milton! Bueno, continuando con nuestro programa, solamente lo voy a mencionar el caso del proceso constituyente. Durante agosto se debe debatir y votar las 1000 enmiendas presentadas por los consejeros. Y en septiembre estos van al pleno a debate y votación. Así que eso no más. Ahora, en todo caso, quiero contarles a nuestros auditores que en nuestro programa Una Sola Voz de este miércoles, de este próximo miércoles, vamos a contar, va a estar con nosotros probablemente el consejero constituyente, el profesor Silva,
Así que estará muy interesante para que nos acompañen. ¿Algún comentario del proceso, Milton? Bueno, esperamos también tener mucha audiencia en ese día y que ojalá, digamos, todos nuestros camaradas que están, sobre todo aquí en la quinta región, nos acompañen en ese Zoom que tenemos, donde se informan verazmente de todas las cosas que pasan. Bueno, bueno, aprovechemos al tiro de contar algo lo que esta semana que acaba de terminar, trabajamos con Adolfo Paul y con don Carlos Valdenegro. Don Adolfo Paul efectuó una exposición referida a su libro, Reflexiones en torno a la Revolución Militar Chilena, que él dice al final, que es un libro hecho para los jóvenes que deben conocer la historia. El otro tema que tratamos es de nuestro historiador, el que está semana a semana con nosotros, como es don Carlos Valdenegro en nuestro programa. Y él tocó el tema, el asedio al Poder Judicial. Sí, el asedio que tenía el gobierno marxista Salvador Allende sobre el Poder Judicial. Esos son los temas. Así que cordialmente invitados a este miércoles. También el martes vamos a tener un programa muy interesante en el canal de Seguridad Estratégica con Arturo Grandón, pero en nuestro Codo Codo nos acompañará el profesor Silva, consejero constituyente por la región metropolitana. ¿Algún comentario de este tema, Milton? Mira, a mí lo que me gustaría destacar es lo siguiente. El plan de ellos está cumpliéndose a la perfección. La primera idea que ellos tenían era atacar a las instituciones fundamentales del país. Y tú ves lo que hicieron con la iglesia. Con una lista de chequeo, cumplido. Claro, una lista de chequeo, cumplido. Después vamos a atacar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Después vamos a atacar al Poder Judicial, a la educación y al periodismo. Y ahí están logrando, digamos, están desplegando todo su poder y ya se han apoderado de todas esas grandes instituciones. Si aquí veamos, ¿qué periodismo tenemos de derecha, por ejemplo? Ya no existen. La justicia, por supuesto, tuvo que ceder primero porque los corrompieron. A partir de la corrupción, la justicia se daña y en este momento ya no tenemos jueces de derecha, o sea, son todos nombrados a dedo y son todos de izquierda. ¿Qué juez en este momento nos está quedando para recurrir? ¿Qué jueces que hagan justicia? ¿Qué jueces que hagan justicia, diría yo, Milton? No hay. No hay, o son muy pocos. Toda la justicia está sesgada. Claro. Bueno, miren, lo otro, es súper interesante el tema, pero ahora queremos compartir con ustedes una carta que nos llegó en estos días, hace un par de días a nosotros. Esta carta abierta, escrita por el suboficial retirado de la Armada, don Patricio Videla Valenzuela. Como era una carta que estaba plenamente identificada al comandante en jefe, tenía su nombre, tenía su root, su celular y su correo, yo lo llamé para comprobar la veracidad de esta carta, porque hay muchas cosas hoy día en redes sociales que andan circulando y no son verdad. Así que la carta era verdad y conversamos con él, yo la hice y después de un tiempo prudente no me dieron respuesta, por lo tanto yo la doy a conocer. Milton, ¿tú puedes leer esta carta, por favor? Claro, dice: carta abierta al señor comandante en jefe de la Armada, almirante don Juan Andrés de la Maza Larraín, presente. Señor almirante, me permito presentarme, suboficial escribiente en retiro, Patricio Videla Valenzuela, RUT 7.617.008-8, y manifestarle que con mucho estupor y tristeza he visto los reportajes relacionados con el Nunca Más emitido recientemente por su persona en la isla Dawson. Soy veterano del 73, en donde se produjo el quiebre institucional por la mala administración de los políticos de turno de ese entonces, y como niños, porque éramos grumetes de apenas 16 años, nos tocó el honroso deber de defender nuestra patria de los ataques internos y externos que llevaron al país a la destrucción moral, social, política y económica, que ya todos conocemos. Creo que no es necesario ahondar más sobre todo lo que pasó antes del año 73. Usted, almirante, a esa fecha tenía 9 años y dudo que haya padecido lo que millones de chilenos sufrimos en ese entonces.
en donde no había pan, azúcar, aceite, carne, etcétera, etcétera, y que nuestros padres tuvieron que enfrentar las largas filas para obtener esos ansiados productos. Si nuestra querida institución, habiendo transcurrido 50 años, aceptó el nunca más, es simplemente porque ningún integrante de su actual alto mando sufrió ni padeció lo que nosotros sentimos. Por gestos como estos nadie nos valora y nadie recuerda esa gran gesta heroica que nos tocó vivir. Los almirantes Merino Castros, Martínez Busch, Arancibia Reyes, Vergara Villalobos, Codina Díaz, González Robles, dudo que estén de acuerdo con este nunca más, porque en sus respectivos periodos no se pronunciaron sobre este lacerante tema. Me habría gustado ese nunca más de mucho antes, no sé, para cambiar la historia a gusto del cliente. Por ejemplo, la carrera de O'Higgins, de Gaña, de Freire, la Balmaceda, Portales, Mon, don Luis Emilio Regabarren, de Marmaduke Grove, en la toma del poder por la vía armada del MAPU, del MIR, del BOP, del edecán Araya, del general Schneider, el Gambito de Frey y tantos nunca más. En la lógica del nunca más, hasta alguien puede decir que Arturo Prat fue un asesino que llevó a su votación al suicidio. Por eso no entiendo ese nunca más a medias. Almirante, con el debido respeto, parodiando un partido de fútbol, usted no estuvo en la cancha, ni siquiera en el banco de las reservas. La historia fue escrita a sangre y fuego por los verdaderos patriotas de ese entonces. No se puede borrar de la memoria la historia que ya pasó. Yo estuve ahí, y nadie, ni el más experimentado letrado, ni historiador, puede cambiar a su arbitrio toda la gran verdad. En retiro de los bustos, los retratos, los aviones, etcétera, no van a cambiar jamás los cómo y los porqués. Alguien muy acertado dijo, sin Allende, Pinochet no hubiera existido. Si es digno recordar que hubo enfrentamiento entre bandos con resultado de muerte y violaciones a los derechos humanos, muertes que también afectaron a integrantes de las Fuerzas Armadas y a los derechos humanos de sus familias, a quienes no se les ha reparado, como ha sido el caso de los violentistas de esa época. Por tal motivo, no me gusta que nos echaran todos al mismo saco. Visto por los ojos del comunismo, me otorgaron una condecoración por haber participado honrosamente en una guerra, como dice el reglamento respectivo, y también una por misión cumplida. ¿Se va a desconocer eso? En estos 50 años esperaba un reconocimiento por parte de mi querida institución, pero nada, hemos sido relegados al sótano de la historia, como asesinos, como violadores, como psicópatas, nunca como soldado amante de su patria, que juró y luchó por defenderla hasta rendir la vida si fuese necesario, y que no se doblega ante la adversidad. Junto con apelar a la caballerosidad que nos distingue como marinos y agradeciendo su respuesta, le saluda atentamente Patricio Videla Valenzuela, su oficial escribiente en retiro, RUT 7.617.008-8, celular 97858-7875, correo videlapato@btr.net. Esa es la carta. Muchas gracias, Milton. Muy clara la carta y representa el sentir de muchos marinos y muchos militares en retiro. ¿Algún comentario más, Milton? Bueno, yo también hablé con él. Él estaba muy... agradecido. Agradecido por haberlo llamado, pero él estaba en un momento de reflexión de todo lo que ha pasado y él reafirma todo su dicho y todas sus palabras. Lo encuentro también una buena carta. Es una carta muy valiente. Yo estoy seguro que hoy día el suboficial Patricio Videla nos está escuchando. Así que a la distancia, don Patricio, suboficial Videla, un fuerte abrazo y felicitaciones por la valentía de escribir esta carta.
Bueno, ya vamos en la parte final de nuestro programa y queremos compartir con usted el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Oea. Bienvenido, don Pedro. Estimados auditores de Radio Portales, los chilenos de corazón debemos agradecer al gobierno de izquierda que dice que gobierna su decisión de conmemorar la fecha del pronunciamiento militar, pues los desaciertos del gobierno de Allende son tan numerosos que faltará tiempo para dar a conocer sus actos y acciones que nos llevaban de bruces en 1973 a quedar sometidos bajo una dictadura totalitaria que, a lo largo de más de un siglo, llevó dolor, hambre, prisión y finalmente la muerte a más de 150 millones de personas que tuvieron la desgracia de nacer en Polonia, Hungría, Alemania comunista, Rusia, Cuba, Vietnam o Corea del Norte. Estos izquierdistas son tan irracionales que no son capaces de una vez por todas, a pesar de que los testimonios son incontables, de reconocer que el gobierno de López fue un desastre y en el cual se cometió todo tipo de tropelías contra el ciudadano común y la propiedad, y a cuyo término significó para la izquierda una derrota política y militar de proporciones. Durante 1000 días expropiaron bancos e industrias y en el campo agregaron a la expropiación muertes, asesinatos y violaciones, formando todo ello parte del paquete expropiatorio y obteniendo como resultado final un país destruido y sometido al hambre y la pobreza, en donde el propio Allende reconocía que ya no había trigo que moler ni pan que comer, e incluso la tarjeta de racionamiento era racionada, pues ya nadie producía, y donde el mercado negro campeaba a sus anchas. En los días presentes, ya no solo se trata de resaltar la figura de Allende, personaje que contaba con graves defectos personales, como fue comprobado cuando se allanó su casa y donde no solo se encontró toneladas de alimentos y cajas y más cajas de bebidas alcohólicas, donde no podía faltar el whisky de las mejores etiquetas, sino, como quedó consignado en acta, material non santo. Se dijo delicadamente, pero se consignó finalmente, material non santo. Ahora, el actual presidente, preso de su inmensa ignorancia, quiere que admiremos a un señor Chonchol, responsable de la implantación de la reforma agraria y personal destructor del campo chileno. Un diario capitalino señala al respecto, abro comillas, la reforma agraria, de la manera que se puso en marcha en Chile, fue un intento por apropiarse de los campos por parte del Estado, por cuanto no se hizo ningún nuevo propietario, más bien se seguía un modelo similar al de las granjas colectivas, ya desprestigiadas en esa época, luego de las hambrunas de Ucrania, pero se insistía en la idea de previos modelos, que serían empresas estatales. Cierre comillas. Expropiar sin pagar en cualquier parte del mundo se llama robo, y el señor Chonchol llevaba la bandera de los expropiadores. Nosotros, señores auditores, realmente no tenemos fondos, bancos, y tampoco grandes empresas, pero tenemos propiedades que el marxismo quiere estatizar o destruir. La libertad, por ejemplo, para emprender, para opinar o educar a nuestros hijos, destruir la mente de nuestros hijos y por ello los intentos gubernamentales para degenerar la niñez. También los espolonazos contra la educación para que la ignorancia reine entre los chilenos y con ello formar regimientos de personas iletradas, analfabetas e incultas a los cuales poder dominar. Y no olvidemos las pocas cosas materiales que hemos logrado adquirir a lo largo de nuestra vida, lo que también molesta al totalitario, pues prefiere al proletario que al propietario. Felizmente, el pueblo chileno, me molesta decir realmente la palabra pueblo, pues estos señores auditores, ustedes saben, estos izquierdistas no han dejado palabra por prostituir. Pero digámoslo de todas maneras, el pueblo chileno tiene una capacidad que parece que no se encuentra en todas partes y que está reflejada en la capacidad para gritar no o gritar basta cuando un gobierno cualquiera que sea se le monta sobre los hombros o les colma la paciencia, como ya está sucediendo en Chile, donde a diario se observa como de nuevo vemos en el mismo rumbo que llevaba la Unidad Popular, o sea, destruir, destruir, destruir. En el caso de militares y policías, vemos como a diario se clavan en banderillas los sufridos lomos de quienes nacieron para defender el país, y que nunca les ha interesado mucho su bienestar personal, pero sí el bienestar del país y el particular, sí, en particular,
el de sus compañeros de profesión, sobre todo si es evidente que estos ex militares y policías están siendo más que atacados, abusados, masacrados por políticos e integrantes de instituciones nacidas para un mejor destino y no para abusar de sus semejantes. Durante toda la historia nacional, militares y policías han vivido con lo mínimo y ganado sueldos muy inferiores a sus iguales que sirven en el servicio público, pero, sí amigos, pero sostenidos por el orgullo de servir incondicionalmente a su patria y convencidos que constituyen el dique de contención de quienes, por sus bajas pasiones, quieren destruir la nación chilena. Militares y policías saben que representan el último sostén de la República, lo diga o no lo diga la Constitución. Pareciera que el tango cambalache aún representa muy bien nuestros tiempos. ¿Lo han escuchado ustedes? Da lo mismo un burro que un gran profesor. Y esto va directamente al actual gobierno. El que no llora, no mama. Y el que no roba, es un gil. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por su comentario. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa, porque hoy hay fútbol, así que tenemos que terminar un poco antes. Milton, ¿algún comentario final para despedirte? Mira, yo quisiera destacar que el gobierno militar realmente fue el mejor gobierno que ha tenido Chile republicano desde su creación. Y claro, sacado de contexto y analizarnos 50 años después, por personas que nunca se instruyeron, nunca se informaron de lo que pasó aquí en Chile en esa época, es fácil arriar el ganado y, como dijo recién don Pedro, es lo mismo un burro que un gran profesor. Y eso es lo que está pasando en Chile. Se están aprovechando de la falta de preparación de nuestra gente. Ojalá eso pueda ser vencido y pueda ser superado. Al despedirme, agradezco a todos nuestros seguidores y que tengan una muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton. También agradecemos a nuestros panelistas virtuales, a nuestro historiador. Reiterar nuestro saludo a los cadetes navales de ayer y hoy y a quienes tuvieron el honor de ser formados a la Escuela Naval. Quiero también, al terminar, enviar un saludo para los niños de Chile. Mañana es el Día del Niño, así que lo pasen bien, que sean regaloneados por sus padres y que no solamente hoy día o mañana sea el Día del Niño, siempre los niños deben estar en el lugar muy preponderante de todos nosotros. A ustedes, amigos auditores, los invitamos a sumarse a nuestro programa en las redes sociales los días martes y miércoles para estar informados de lo que sucede en nuestro sector y ser difusores en vuestro círculo de contacto y en vuestra familia, en el diario vivir y en la mesa familiar del Chile. El Chile lo defendemos todos. Respecto al proceso constituyente, estar atentos del proceso y a su avance y que no nos encuentre desprevenidos. Agradecemos vuestra sintonía y nos volveremos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 12 de agosto. Tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.